Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del... Estamos al 5 de junio del 2025. Va corriendo el reloj. Y hoy, bajo el tema Caminando con Dios, dice en Amós capítulo 3, verso 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hagámonos esa pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Bajo el tema Caminando con Dios. Es un tema que tiene mucho de qué hablar y quiero tocar un punto a modo de pregunta de muchas que pudiéramos presentarnos a nuestra mente. Y sería la pregunta bajo el título: ¿qué nos impide caminar con Dios? Que yo ataría a esa pregunta con otra pregunta, poniéndola dentro de la misma perspectiva. ¿Puede algo o alguien impedirnos caminar con Dios? ¿Puede algo o alguien impedirte a ti, querido hermano y hermana, caminar con Dios? Átalo con la pregunta: ¿qué te impide caminar con Dios? Hay unas preguntas que pueden surgir antes de eso, ¿verdad? Y es la pregunta de ¿qué significa caminar con Dios? Y para hacer un resumen, caminar con Dios significa vivir en obediencia a Dios. Y viviendo en obediencia a Dios es viviendo en obediencia a la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia. Hay un término en latín que lo uso mucho al final de mis videos concerniente a la iglesia, porque este video es un mensaje o un estudio o una reflexión a la iglesia como tal. Pero a ti, querido amigo y amiga, no saltes este video, porque va a ser de bendición para tu vida. Hay un término en el latín que dice coram Deo. Coram Deo significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es vivir en obediencia a su palabra. También eso nos trae como parte de esa premisa de caminando con Dios, nos trae también las evidencias de caminar con Dios. Porque si decimos que caminamos con alguien, tiene que haber, o que he caminado con alguien, o que estoy caminando con alguien, tiene que haber unas evidencias que valga la redundancia, evidencien que camino con Dios. Por lo tanto, hay unas evidencias de caminar con Dios. La primera ya la mencionamos: obediencia a su palabra, perseverancia, devoción, frutos dignos de arrepentimiento y nuestro testimonio. Por lo que hago nuevamente la pregunta: ¿qué nos impide caminar con Dios? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta que Dios le hizo a través del profeta Amós al pueblo de Israel, y que en el día de hoy nos las hace a nosotros, a ti y a mí, que somos cuerpo de Jesucristo, la iglesia del Cordero. Cuando le hice esa pregunta de qué nos impide caminar con Dios, yo le hice esa pregunta a un hermano y amigo dentro de la iglesia que me congrego, y la respuesta de él inmediata fue:
nosotros mismos. Hermano Saúl, nosotros mismos impedimos caminar con Dios. Mi reacción fue, como en otras palabras, ok, puedes abundarme porque te estoy diciendo de que algo me impide caminar con Dios, y me responde, nosotros mismos nos impedimos caminar con Dios. Pero para los que no me conocen, yo soy muy intencional en las cosas. Es una descripción de mí que pues Dios ha tenido en su misericordia, ha venido moldeándome para sus propósitos, y que por su misericordia pues no ha permitido que yo vaya más lejos de, simplemente me mantenga dentro del margen de la palabra para no salir de la obediencia. Pero soy bien intencional con las preguntas, soy bien intencional con las cosas. Por lo que yo le tiré, como dicen donde yo me congrego, que me dicen Mr. Garfio, pues por las preguntas que yo le planteo en muchas ocasiones, y le planteé una pregunta a mi hermano, una pregunta de esa Garfio, ¿verdad? Y le dije, mira, encontré algo de Enoc en las escrituras que es interesante y que hay tela para cortar. Y mi hermano, mi amigo, conociéndome y ver mi reacción de que le contesté, entonces pues abundó un poco más. Gloria a Dios por eso, porque esa es la idea. No quedarnos con una mera respuesta general, simple, sino ir abundando más. Porque en la escritura siempre hay una profundidad de la cual nunca vamos a terminar. Porque Dios dice en su palabra, cuán altos son los cielos de la tierra, así son mis caminos de sus caminos. De modo que Él me abundó entonces con respecto a esa pregunta. No me quedé así, y le pregunté a otro hermano y amigo de muchos años, un compañero de oración, cuando yo trabajaba en el Banco Popular para los años 90, y trabajábamos juntos y sacábamos el tiempito por las mañanas para orar con el permiso de la administración y de la gerencia en ese lugar. Y le hice la misma pregunta. Su respuesta fue completamente distinta, completamente diferente. Él me contestó, y cito, nada nos impide, mi amado. Es por supuesto que él desconocía lo que yo había hablado con mi otro hermano y amigo, y continuó diciéndome, escribiendo, oye, Enoc caminó con Dios y nadie ni nada se lo impidió. Él no sabía tampoco que yo tenía ese caso de Enoc bajo la manga, como decimos aquí en Puerto Rico. Pero mi reacción a su respuesta fue, esa es muy buena. Lo que me hizo plantearle la pregunta, pero en vez de ser algo general, lo hice personal a él como cristiano, dado que él lleva muchos años en este caminar con Dios, muchos más años que yo, y le pregunté, y tal vez esta pregunta pues sirva de pie forzado para nosotros también, que estamos aquí escuchándonos. Y la pregunta fue, ¿qué ha sucedido o qué ha hecho que nada ni nadie te haya impedido caminar con Dios? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué ha sucedido o qué ha hecho que nada ni nadie te haya impedido caminar con Dios? Seguí escribiéndole y le dije, parece una pregunta sencilla y fácil de contestar, pero por favor, solo te pido que tu respuesta no me lleve a otra pregunta, porque así va a ser.
hago preguntas Garfio. Ahí es que mi hermano pues no aguantó y me llamó vía teléfono por videocámara. Son dos respuestas totalmente y diametralmente opuestas la una de la otra. Mientras que uno me respondió que nosotros mismos somos el impedimento para caminar con Dios, por el otro lado, mi otro amigo me respondió, nada ni nadie nos impide caminar con Dios. Entonces, ¿qué nos impide caminar con Dios? Porque ambas respuestas tienen su verdad bíblica. Así que volvamos a la pregunta, ¿qué nos impide caminar con Dios? Y si de Dios o a Dios se refiere, tenemos que entonces, ir a su palabra, a la escritura. Génesis capítulo 5, verso 23 y 24. Verso 23 y verso 24. Quiero que presten atención. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 días. 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Ya me delaté. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dije días y es porque, aunque no está en mi escrito, vino a mi pensamiento que Enoc vivió 365 años y caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y eso me llevó a pensar que el año tiene 365 días. Por lo que esto nos está diciendo aquí, a modo de analogía o una interpretación mía, es que debemos caminar con Dios en todo momento. Los 365 días del año. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Si nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 11, el capítulo de los paladines de la fe, vemos en el versículo 5 que el escritor nos dice de Enoc algo bien interesante. Leemos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí el escritor nos acaba de decir la clave. Nos dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y eso pues nos llevaría a otra pregunta, la cual pues no la quiero plantear en este momento, porque si planteo esta otra pregunta, se nos puede ir la mente a contestar o tratar de responder a esa pregunta concerniente a que dio testimonio de haber agradado a Dios. Háganselo ustedes por allá, no la voy a hacer. Así que, y tampoco quiero hacer la pregunta porque quiero grabar esto en un corto tiempo y no hacer esto un video larguísimo de 1 hora o más de 1 hora. Espero que así sea. Por lo que pues yo hice unos research de qué cosas nos impedirían caminar con Dios. Pero lo primero, y ahí es porque le dije a mis amigos y amigas que ven este video que no se salgan y no pasen el video a otros videos que quieran ver por ahí para entretener, sino que estén pendientes de lo que voy a hablarles. Porque lo primero para poder caminar con Dios. El ser humano, por su pecado, está destituido de la gloria de Dios. Punto. No lo dice el hermano Saúl Rivera, lo dice Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que tenemos
ese primer impedimento. Es el impedimento número 1 para cualquiera que quiera o pueda comenzar a caminar con Dios, a lo que Dios le hace o le dice al ser humano, lo que dice en Isaías capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es porque nuestros caminos no son como sus caminos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dice que al igual que los cielos son más altos que la tierra, de la misma manera, a un modo de analogía, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es un estándar muy alto para cualquier ser humano, incluso para cualquier ser creado, inclúyanse los ángeles. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Punto. Por lo tanto, una vez que el ser humano se vuelve a Dios, al Dios que lo creó, al Dios creador de los cielos y la tierra, y se vuelve a Él por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie, escuche bien, nadie viene al Padre, nadie puede ir al Padre si no es a través o por medio de Jesucristo. Juan 14:6. Y es ahí que comienza su travesía en un caminar con Dios que se extiende por la eternidad. Y aquí es donde nos lleva a la pregunta que es el título de esta reflexión como tal, ¿qué nos impide caminar con Dios? Bueno, son muchas las cosas que nos pudieran impedir caminar con Dios. Créeme que son muchas, pero que dentro del tiempo que nos está restando, vamos a recorrer un poco las Escrituras, su sabiduría, y vayamos a Proverbios capítulo 3, verso 5 al 8. Proverbios capítulo 3, verso 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y aquí, usando este proverbio, nos muestra unos detallitos, unas características que pudiéramos comenzar a ponerlo dentro del listado de las cosas que nos impedirían caminar con Dios. Número 1, apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y aquí podemos caer en falsas doctrinas o heréticas. Y también en la tolerancia al pecado, como se lo señala el Señor a las iglesias en el Apocalipsis. La iglesia que se mencionan, que son 7, pero que a estas dos iglesias, la iglesia de Pérgamo y la iglesia en Tiatira, le hace señalamiento de que toleraban a esa mujer Jezabel, ese espíritu de Jezabel que conducía a la fornicación, a cometer idolatría. También que toleraban a los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, que era una doctrina que era completamente aberrante a Dios y por la cual Dios dice que Él aborrece esa doctrina. También a los que tienen como enseñanza la doctrina de Balaam, de esa falsa prosperidad, porque déjeme decirle una cosa,
la prosperidad bíblicamente no es mala. La prosperidad que menciona la Escritura, como se menciona en Primera de Juan, cuando Juan le habla a su amigo el anciano Gallo, que le dice que desea que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, pero también hace una referencia, así como prospera tu alma. De modo que el dinero, la prosperidad no es mala. Lo que es malo es que eso te posea a ti. No es malo, no es pecado poseer propiedades, tener prosperidad. No, lo malo es que eso te posea a ti. Y entonces quites el lugar de Dios y pongas el lugar de las riquezas por encima de Dios. Por lo cual el Señor dice que ninguno puede servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o sirves a uno y no puedes servir al otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza, que en el griego es al dios Mamón, el dios de la riqueza. Pero ese no es el punto. Número 2, ignorar a Dios. Oye, el mero hecho de no reconocer sus caminos es ignorarlo a Él. Por eso es que cuando se le hace el llamado al inconverso y al impío, y cada vez que lo ignora, está ignorando a Dios, cada vez que ignora el llamado. Número 3, basar nuestra sabiduría en nuestras opiniones y no en su sabiduría. Número 4, no temerle a Él. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De modo que aquí el Señor llama insensato a todo aquel que no le teme a Él y que simplemente rechaza la sabiduría y la enseñanza de la palabra de Dios, del temor de Jehová. Número 5, volver al mal, no al mar, al mal, a la maldad. Y este es peligrosísimo. Tenemos que recordar, iglesia, que precisamente fue eso mismo lo que provocó que Luzbel, Lucifer, Satanás, que el Señor lo reprenda, que está representado o que escrito escrituralmente en el libro de Isaías, en el capítulo 28, mencionan al rey Tiro, ¿verdad? Figurando o haciendo la figura de Satanás, porque el rey Tiro no estuvo en Edén, tampoco era perfecto. Sin embargo, dice en Ezequiel 28 que él era el sello de la perfección, era perfecto en todo, era la adoración a Dios. Se vestía de piedras preciosas. ¿Quién? ¿El rey Tiro? No, Luzbel. De las mismas piedras preciosas, las cuales tenían en el efod el sumo sacerdote en el pecho. Las mismas piedras preciosas que son la simiente, el cimiento de la nueva Jerusalén, la celestial, hasta que se halló en él maldad. Por lo tanto, que volverse al mal es una de las cosas que impiden caminar con Dios. Número 6, la soberbia. Hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. En Job capítulo 41, verso 34, nos dice y nos da una característica de este personaje, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y fíjate cómo nos dice: menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Menosprecia cosa alta, es rey sobre todos los soberbios.
Por lo que la soberbia nos impide nuestro caminar con Dios. Y aquí quiero hacer una nota bien aclaratoria. Lo que lleva a la soberbia al ser humano es el orgullo y la presunción. Cuando el hombre llega al orgullo y a la presunción, un pasito del orgullo a la soberbia es ese. Es solo un paso. Y ahí el Señor está diciendo que Él es rey sobre todos los soberbios, Satanás. Y mira lo que Dios le dio de advertencia como consejo, o consejo como advertencia a Job, que hoy te lo dice a ti y me lo sigue diciendo a mí. Verso 8 del capítulo 41 de Job. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverá. En otras palabras, métete en el terreno de Satanás. Llena tu corazón de orgullo y presunción, que te llevará a la soberbia, y estarás entrando en el terreno de Satanás, el cual es rey sobre todos los soberbios. Vas a salir trasquilado. ¿Por qué? Porque te acordarás de la batalla y nunca más volverá a ella. Número 7. La incredulidad. Esta es una de las características peligrosísimas al caer en la incredulidad. Pues dentro de lo que se menciona como el listado en Apocalipsis, capítulo 21, nos dice, verso 8, que el fin de los incrédulos es el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Número 8, la cobardía. También está dentro de ese listado de Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Si peligroso es la incredulidad, de igualmente peligroso es la cobardía. Y el apóstol Pablo le amonestó a Timoteo cuando le escribió en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Él le está diciendo que procure no caer en ese espíritu de error, en ese espíritu de cobardía, pues ese espíritu de cobardía no proviene de Dios. Número 9, la falta de amor. Primeramente, el Señor nos dice en Primera de Juan capítulo 4 versos 7 y 8, que también hay un corito que lo menciona. Dice que debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Hay un corito que es basado en eso, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amado, amémonos unos a otros, porque Dios es amor. Y esto es un asunto que el apóstol Pablo también nos manda como iglesia a llevarnos fraternalmente y sin fingimiento. Que cuando vemos los señalamientos que el Señor le hace a las iglesias en el Apocalipsis, específicamente a la iglesia en Éfeso, que le dice que dejó su primer amor. En otras palabras, lo dejó a Él, dejó a Jesucristo. Él es amor. Lo mismo sucede con la Odisea, cuando le dice,
que está a la puerta y llama. Si abre la puerta, Él entrará, cenará con Él y Él con Jesús. Dejar a Jesús afuera implica también sacar al Espíritu Santo, el cual somos templo del Espíritu Santo. Eso es para los que piensan de que yo tengo el Espíritu Santo. Oye, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellado. No pretendas que encerraste al Espíritu Santo en tu cuerpo porque ya lo aceptaste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es Dios. Por lo tanto, mucho cuidado con la falta de amor, porque sacando al amor de nosotros, estamos sacando a Dios, porque Dios es amor. Y número 10, y aunque lo dejé para lo último, pero no menos importante, es el no guardar su palabra. ¿Por qué? Porque esto de no guardar su palabra es no ser hacedor de la palabra. Santiago capítulo 1, verso 24. ¿Qué nos dice? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. En otras palabras, el hombre se pone ajeno a Dios. Dios le dio un consejo como advertencia, o advertencia como consejo al pueblo de Israel, que en el día de hoy no lo va a dar también, no lo sigue dando. La palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al hombre de Dios, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, Deuteronomios capítulo 28, verso 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aunque no lo tengo puesto en el escrito, quiero también hablar acerca de las consecuencias a la desobediencia a la palabra de Dios. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y por ahí, que no lo voy a leer, son muchísimas más las cosas, las consecuencias a la desobediencia a la palabra de Dios. Una de las promesas que el Señor le dio a su iglesia, que fue que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, del cual somos templo, somos su templo, Él nos guiaría a toda la verdad. Y es sumamente importante, iglesia, entender que como cristianos, si no es por el Espíritu Santo, estamos fritos. Como grabé un video hace unos días atrás en un de esos shorts, sin el Espíritu Santo estamos fritos. No seríamos nada sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, pero también nos consuela. Él es nuestro paracleto. Él es el guiador de nosotros. Él es el que dijo Jesús, que nos guiará a toda verdad.
Dice más Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Jesucristo es la verdad. Como leí hace unos minutos atrás, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y quiero hacer una parte aquí. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo que viene una pregunta, de esas que yo hago también, pregunta Garfio: ¿cómo sabemos que tenemos nosotros puestos los ojos en Jesús? Porque Él está a la diestra del Padre. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De modo que mientras ponemos nuestra mirada en su palabra y la ponemos por obra, tenemos la certeza de tener puestos nuestros ojos en Jesucristo, quien es el Verbo, quien es la palabra escrita. Dios se lo dijo a Josué. Cuando leemos en Josué capítulo 1, verso 8, que le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No algunas partes, todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El salmista en el Salmo 1, verso 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, en silla de lo que son buleadores, los bullings, los burladores, escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Una de las evidencias de caminar con Dios. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Nadie puede meditar en lo que no conoce. Y si no escudriña las Escrituras, no puedes meditar en su palabra. Y aunque no voy a pretender leer el salmo más largo de las Escrituras, Salmo 139. Quiero mencionar unos textos para que se les quede en su mente y en su corazón. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y todos mis caminos te son conocidos. Voy a leer el verso anterior. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Quiero hacer una aclaración. Leí unos versos del Salmo 139 porque me llamó la atención. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con mis labios te he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tu testimonio he guardado. Acuérdense de Enoc, que dio testimonio de haber agradado a Jehová. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu
palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Conozco, oh Jehová, tus juicios, son justos. Uno de sus atributos, los atributos de Dios. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme. Sigo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y termino con estos versos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Terminando con el Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por tanto, demos testimonio de haber agradado a Dios en nuestro caminar. Porque andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Podrá el Señor andar junto a ti si no estás de acuerdo a su palabra, a Él? No, mi amado, no, mi amada. Si nosotros decimos que caminamos con Dios y no hay nada que impida caminar con Dios, debemos procurar vivir bajo la palabra de Dios, que en expresión en el latín es vivir corandeo. Toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Jehová les guarde y les bendiga. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero sobre todas las cosas, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Amigo y amiga, si te detuviste a ver este video, caminar con Dios es un camino hacia la eternidad con Él, que comienza en el momento en que tu corazón se humilla delante de su presencia. El Salmo 51:17 dice, amigo y amiga, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Y cuando tú vienes en un corazón humillado, arrepentido de vivir a espaldas de Dios y haber vivido una vida, como dicen por ahí, la vida loca, conforme a mis prejuicios, mis pensamientos o mis convicciones, y no según la palabra de Dios, cuando hay ese arrepentimiento que te transforma, que hace humillarte, que te lleva a una convicción por su palabra, la misericordia de Dios te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Es el Espíritu Santo que empieza a hacer morada en ti, a convencerte de pecado, de justicia, de juicio por su palabra, pero también a consolarte. Y va a producir en ti frutos de labios que confiesen el nombre de Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque en Hechos capítulo 17, verso 30, lo dice el Señor bien claro, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y eso va a producir en ti un fruto que lo confieses.
Romanos capítulo 10, verso 8-10 más, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, amigo y amiga, no endurezcas tu corazón. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.